Bueno, buen día a todos. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la estadística espacial, una pequeña fundamentación teórica y el resto de los videos se va a tratar acerca de las aplicaciones que tiene el utilizar la estadística espacial como una herramienta para analizar y visualizar datos espaciales. Entonces, ¿qué es la estadística espacial? La estadística espacial es el campo de la estadística que estudia los métodos científicos para coleccionar, describir, visualizar y analizar los datos espaciales. Entonces esta como tal tiene diferentes aplicaciones. Tiene aplicaciones en áreas como la epidemiología, como la arqueología, como la criminología, la economía, geografía, geodesia, geofísica, tiene infinidad de aplicaciones porque es, digamos, una temática transversal que permite implementar métodos estadísticos desde un contexto espacial. Entonces, si nosotros nos fijamos en la mayoría de estas áreas, se dan en un contexto espacial. Por ejemplo, en epidemiología, un caso de estudio que aplica para desarrollar estadística espacial es determinar radios de influencia de enfermedades respiratorias, por ejemplo acá en Bogotá. En arqueología se realizan estudios de prospección para determinar dónde se encuentran fósiles y toda esa parte. Criminología es la distribución de fenómenos como eh, los secuestros, el desplazamiento, porque han sido desplazados, toda esa parte, la distribución, por ejemplo, de los robos que han habido en Bogotá. Entonces permite, como es un tema que está en un contexto espacial, permite estudiarlo la estadística espacial y permite modelar los fenómenos que están ocurriendo. Entonces, digamos, una de las ventajas de la estadística espacial es que provee herramientas y técnicas que son más que todo sofisticadas. Eso es lo que se está haciendo en la actualidad. Implementar herramientas tecnológicas, estadísticas, que permitan analizar e interpretar y modelar un fenómeno espacial. Y continuamos acá viendo. Para analizar los diferentes fenómenos se debe tener en cuenta el tipo de información que se va a estudiar. Entonces, para tal efecto, la estadística espacial permite clasificar los datos en patrones puntuales, datos de interacción espacial, datos de área y datos geoestadísticos. Los datos de interacción espacial son datos que representan flujos o movimientos en el espacio. Entonces, hay varios ejemplos de esto, como lo son el desplazamiento forzado en ciertas regiones, por ejemplo acá en Colombia, generar análisis de cómo se está haciendo ese flujo, hacia dónde se mueven, hacia dónde se desplazan las personas que han sido despojadas de los terrenos donde ellos viven. Entonces, esto lo hace la estadística espacial, permite modelar estos fenómenos, migración de personas, cómo es el flujo de personas a nivel mundial, por ejemplo, cuántos se desplazan a Europa, cuántos a América, la distribución que tiene ese tipo de fenómenos. Y también permite analizar intercambios económicos. Entonces permite analizar el flujo de importaciones y exportaciones de un país. El objetivo principal de analizar datos de interacción espacial es modelar esos patrones de flujo que vimos en los anteriores ejemplos en términos de accesos geográficos. Entonces, lo que decía anteriormente, cómo determinar la distribución en el espacio que tienen los fenómenos. Para eso nos sirve la estadística espacial.
Continuamos ahora con los patrones puntuales, y estos son datos que representan fenómenos de tipo puntual. Para su análisis se implementan métodos que permiten determinar conjuntos de localización de eventos. Presentan ciertos objetivos, como determinar si existe una tendencia a que los eventos muestren un patrón sistemático, estimar la intensidad de los eventos que varían en la región de estudio, buscar modelos que determinen el comportamiento de la intensidad de los eventos, y eso es básicamente los objetivos que se persiguen en los patrones puntuales. Acá estoy buscando información en el Servicio Geológico colombiano para poder mostrarles un ejemplo de patrón puntual. Entonces, bueno, acá en la página se puede buscar el último sismo ocurrido en cierta región. Acá dice que fue cerca a Cúcuta. Ese fue el último sismo que ocurrió. Entonces, estos son ejemplos de fenómenos de tipo puntual, los sismos. ¿Cómo se analizarían los sismos? Teniendo en cuenta los objetivos que se trazan para analizar los patrones puntuales. Entonces, determinar si existe una tendencia a que los eventos muestran un patrón sistemático. Esto es básicamente explica cómo se distribuye el fenómeno, cómo se distribuyen los últimos sismos ocurridos en el país, y determinar si siguen una tendencia o no, si tienen una regularidad en su distribución. Estimar la intensidad de los eventos, en este caso en particular, hace referencia a la magnitud de los eventos ocurridos, que tan fuertes fueron los sismos en los últimos días, por ejemplo. Y buscar modelos que determinen el comportamiento de la intensidad de los eventos. Esto permite analizar el fenómeno y determinar unas predicciones en caso de que vuelva a ocurrir otro sismo, a ver dónde puede ocurrir, digamos, el objetivo de los patrones puntuales. Siguen los datos de área. Los datos de área también son llamados lattice. Son datos relacionados a zonas espaciales, como las áreas administrativas. Estos también persiguen ciertos objetivos que se relacionan acá. Uno de los objetivos es obtener y modelar un patrón espacial, explicar la variación espacial en la variable de interés, en el fenómeno que se va a estudiar, y obtener información de las vecindades. Esto es muy importante porque en el análisis de los datos de área, digamos que el objetivo central es determinar qué tan parecidos son los resultados, la información de cada área administrativa en comparación a sus vecinas. Eso nos permite establecer ciertos criterios para modelar el patrón espacial que está ocurriendo de acuerdo al fenómeno que se esté analizando. Respecto al estudio de aplicación que se va a ver más adelante, se va a ver un estudio de aplicación de datos de área. Entonces acá en ese ejemplo que se va a mostrar, se va a enseñar, digamos, a verificar cómo se hace un análisis exploratorio de datos de área o laticia. Entonces ya digamos que hemos visto un poco de los conceptos de estadística espacial para clasificar fenómenos, por así decirlo. La primera actividad es la visualización de unos datos, cómo se importa datos en R, y cómo es la interfaz. Y R es un software
que maneja líneas de comando, entonces digamos que es un poco fuerte en ese lado para poderlo manejar, porque tenemos que aprender un poco de las sentencias que se deben utilizar, cómo se utilizan desde la instalación de paquetes, ya que se maneja todo por paquetes. Dependiendo del análisis que se vaya a realizar, hay diferentes paquetes. Si nosotros queremos implementar algún método de interpolación, entonces buscamos un paquete DR en internet que me permite implementar métodos de interpolación. Está, por ejemplo, un paquete que implementa el método de interpolación de funciones de base radial. Entonces, pues uno lo busca y lo instala. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Para instalar paquetes se utiliza la sentencia install.packages y entre la comilla simple se digita el paquete que se va a utilizar. Se corre la línea de comando y comienza a instalar el paquete. Posterior a eso, lo que hacemos es cargar los paquetes que se instalaron a partir de estas instrucciones. Se puede seguir con library o se puede digitar también con require. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que acá en library se está pidiendo la librería o el paquete que se instaló como ggmap, y en require entonces está pidiéndole al software que le cargue el paquete, por ejemplo, gstools. Eso es, digamos, cómo se pueden cargar los paquetes en el software. Entonces esta es la primera parte para poder realizar cualquier tipo de análisis, tener claros los paquetes que se manejan y instalarlos y cargarlos. Posterior a eso se abre el directorio donde se encuentra alojado el código que utilicé, el archivo que voy a importar .shp o shapefile. Ubicamos el archivo, acá lo corremos. setwd precisamente es el que nos permite ubicar el directorio dentro del computador, y los datos o los archivos que aparecen en esa carpeta se pueden visualizar con dir, que es el directorio que aparece en actividad 1. Acá buscamos el archivo límite departamental, que es el que vamos a visualizar. Y cómo se importa el archivo, utilizando la función shapefile. Esta función es la que permite leer archivos .shp, pero también existen otras funciones que permiten también leerlos. En este caso pues vamos a utilizar shapefile. Lo corremos, no lo ha leído porque no hemos cargado todos los paquetes. Los cargamos todos, podemos dar run y ahí se van cargando todos los paquetes. Y acá la flechita indica que el archivo shapefile leído va a quedar almacenado con nombre shp. Entonces a partir de ahora todo lo que se vaya a hacer con el archivo shp se va a llamar shp. Entonces, por ejemplo, si vamos a visualizar el mapa, como lo vamos a hacer, entonces vamos a visualizarlo utilizando este nombre, shp. Existen dos formas de visualización. Uno que es ploteando el gráfico normal que aparece en R, que es un archivo, una gráfica muy sencilla, sin muchos adornitos, por así decirlo. Y está MapView, que es una función ya un poco más moderna que permite visualizar el mismo shape, pero utilizando visores como Google Maps, como Leaflet. Digamos que se puede visualizar de una forma diferente. Y este es digamos el objetivo del primer ejercicio, poder visualizar los datos que contiene el archivo .shapefile importado.
como se observa en la imagen.